Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es César Augusto Rodríguez y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un asunto relacionado con diseño de instrucción y quiero mostrarles en esta pequeña cartelera los pasos que definen la manera como podemos desarrollar el proceso de efectividad en el diseño de instrucción. Primero, es importante que tengamos en cuenta qué es el diseño de instrucción. Por allá en la época de los años 60, unos pensadores de la pedagogía decidieron regalarnos unos contenidos que nos ayudaban a entender la manera como el profesional de la educación, en este caso el docente, debía endilgar los procesos de implementación de material didáctico que ayudara a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera mucho más eficiente y oportuna. De manera pues que, como su nombre lo indica, el diseño de instrucción consiste en diseñar y orientar la intervención de materiales didácticos o recursos que ayuden a implementar de una mejor manera los procesos de formación de los estudiantes o de los aprendices en los distintos modelos de aprendizaje. En esta ocasión, como les había mencionado anteriormente, quiero mostrarles a ustedes mediante 4 pasos básicos la manera como podemos hacer el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje, que es lo que en este caso nos compete. Entonces, he decidido, porque realmente es son una gran cantidad de pasos los que nos indican la manera como tenemos que generar o como tenemos que crear un ambiente de aprendizaje. He decidido rescatar 4 y sobre esos 4 procederemos a explicar en qué consiste el modelo instruccional y cuál ha sido el propósito o los objetivos de este diseño. El primero de ellos es entender la importancia del e-learning. Como bien sabemos, debido al auge de las tecnologías de la información y la comunicación, se hace necesario que todas las personas accedan a la educación, independientemente de las fronteras, del lugar o del contexto en el que se encuentren. He ahí la importancia del e-learning, o sea, la importancia de aprender de una manera distinta a la tradicional, a la de sentarnos siempre en un aula y recibir todos los conocimientos. Debido a, como mencionaba antes, el auge de las tecnologías y la cantidad de población que aparece ahora en nuestras ciudades y en nuestros países, es necesario que todas las personas accedan a la información, a las comunicaciones y, por supuesto, al conocimiento. Entonces, una vez hemos sabido en qué consiste el e-learning, debemos proceder a identificar los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos para crear un ambiente virtual de aprendizaje propicio? Primero, las actividades, es decir, ¿qué vamos a realizar dentro de ese ambiente virtual de aprendizaje? Luego, procederemos a concatenar esas actividades con un equipo de formación y un equipo profesional que nos ayude a entender cada uno de los pasos que debemos realizar para desarrollar ese ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, en ese equipo debemos contar con psicopedagogos, con neurólogos, con educadores o docentes, con antropólogos incluso, con sociólogos o con muchos profesionales de las humanidades. Luego procederemos a hablar del contexto. ¿Qué es el contexto? Entender que un ambiente virtual de aprendizaje tiene una secuencia y que esa secuencia debe realizarse sobre unas circunstancias particulares que le competen obviamente y precisamente a quienes vayan a ser objeto de esa enseñanza, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, como paso número 3, tenemos el diseño del curso, o sea, el diseño del ambiente virtual de aprendizaje y, efectivamente, de la escogencia del material de apoyo
que nos va a ayudar a sustentar ese ambiente virtual de aprendizaje. Para ello necesitamos primero identificar el contenido del curso, es decir, qué es lo que vamos a enseñar. Luego procederemos a definir los objetivos y las estrategias de entrega de recursos, es decir, que sepamos con exactitud para qué vamos a destinar esos recursos dentro del ambiente virtual de aprendizaje y qué estrategias se requieren según el contexto y según la necesidad de los aprendices. Luego procederemos a diseñar la evaluación. La evaluación es supremamente importante en estos procesos, ya que es la que nos permite hacer el seguimiento de la efectividad de nuestro modelo de instrucción, en este caso particular, del cual ya vamos a hablar en unos momentos. Como punto número 4, entonces, procedemos a la creación de los contenidos. ¿Qué implica la creación de los contenidos? Implica incorporar elementos, todos los elementos que sean necesarios para el proceso y la efectividad del ambiente virtual de aprendizaje. Necesitamos garantizar que ese curso que nosotros hemos diseñado tenga efectividad y sea productivo para aquellos a quienes se les ha asignado dicho curso. Entonces vamos a contar en este caso con elementos gráficos, vamos a contar con elementos de multimedia y con diferentes recursos didácticos que nos facilitan la internet, las redes sociales o los ambientes virtuales de aprendizaje. Antes de terminar, es supremamente importante que tengamos en cuenta las estrategias. Nos devolvemos a la parte, al punto número 3, el apartado que dice definir los objetivos y las estrategias de entrega de los recursos. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan de estrategias, nos están hablando de modelo instruccional. Y he aquí